Vamos a Jonás. Vamos a abrir la Biblia en Jonás, capítulo 1. Bueno, todos recordamos la historia de Jonás. Hasta los niños la recuerdan, ¿verdad? El Señor le dice a Jonás que tiene que ir a predicar a los ninivitas, pero Jonás decide que los ninivitas en el infierno están muy bien, que no quiere predicar este evangelio, así que agarra un barco para ir en dirección contraria. El barco se hunde, un gran pez traga a Jonás, 3 días después lo vomita, y después de esa experiencia tan traumática, Jonás decide obedecer, va a Nínive, predica el evangelio, los ninivitas se convierten, que es el sueño de todo evangelista, menos el de Jonás, que le entra una depresión de caballo y quiere morirse, y el Señor le da una serie de lecciones. Un poquito, en 30 segundos, la historia de Jonás. Creo que no hace falta extenderse más porque todos la conocemos. Pues voy a leer a 4 versículos. Jonás capítulo 1, versículo 17. Jonás capítulo 1, versículo 17. Pero Yahvé tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. En el capítulo 4, versículo 6, dice: y preparó Yahvé Dios una calabacera. Versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Bueno, pregunta, y dado que es el Día del Padre, que responda algún varón. Pregunta, hay una palabra que se repite en todos y cada uno de los 4 versículos que hemos leído. ¿Qué palabra se repite? Hermanos varones. ¿Cómo? Fuerte. Hermanos, sin miedo. ¿Qué palabra se repite? Que no oí. No hay ningún hombre que me responda. Preparó. Señor, preparó. En todos y cada uno de esos versículos dice que Dios preparó. Dios preparó un gran pez, una calabacera, un gusano y un viento solano. Dios preparó. Bueno, en esta mañana yo quiero compartir con vosotros de uno de los atributos de Dios que más me gustan, que es ese atributo conocido como la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano, que gobierna sobre todo y sobre todos. Una de las cosas más difíciles en la Escritura es poder entender, que yo creo que no se puede entender, lo que la Biblia enseña. Por un lado, la Biblia afirma la responsabilidad del ser humano. Por otro lado, la Biblia afirma la soberanía de Dios. Por un lado, la Biblia enseña que tú y yo somos responsables de nuestras decisiones, somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, que tú y yo un día vamos a dar cuentas delante del Señor de nuestras acciones, de nuestras decisiones. El hombre es responsable, el ser humano es responsable, pero por otro lado, hay un Dios soberano que gobierna sobre todo, gobierna sobre la naturaleza, como es este caso, pero aún gobierna sobre nuestras decisiones. Entonces, ese equilibrio entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, a mí me parece que en última instancia es irresoluble, que es como un misterio, y a nosotros nos toca abrazar las dos verdades. Yo soy responsable delante de Dios de mis decisiones, yo doy cuenta delante de Dios de mis decisiones y de las consecuencias, pero hay un Dios soberano que gobierna todas las cosas, que prepara todas las cosas. Dice Proverbios que la suerte se echa en el regazo, pero ¿de quién es la decisión de la suerte? ¿De quién es? El Señor.
Dice otro en Proverbios también, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Yahvé. A todo lo que quiere lo inclina. Detrás de las decisiones de los reyes, de los presidentes, hay un Dios soberano. Recordáis la historia de José, cuando los hermanos de José lo venden, lo mandan para Egipto. Sabemos la historia, muy popular, ¿verdad? Muchos años después se reencuentran los hermanos de José con José, cuando ya José ha sido exaltado a la segunda posición en el reino. Los hermanos están atemorizados porque dicen, bueno, ahora José va a vengarse, ahora va a tomar venganza. Y José les dice, no me enviasteis vosotros, sino Dios. Dios fue el que me envió. Fue Dios providencialmente, soberanamente, que guió las acciones perversas, gobernó soberanamente sobre las acciones perversas de los hermanos de José, para que José fuera a Egipto y de esa manera se preparara salvación para lo que en aquel entonces era el embrión de Israel. O no sé si recordáis la historia de Sansón, cuando Sansón se encapricha de una muchacha filistea, sus padres, con buen criterio, le dicen aquello de, trasladado a nuestro contexto, pero es que no hay iglesias, no hay mujeres en la iglesia, ¿o qué? Te tienes que ir al mundo a buscarte una esposa que en la iglesia no hay. No hay de las hijas de Israel alguien. Y Sansón dice, no, quiero a esa. Y la palabra del Señor dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Yahvé. Venía de Yahvé que Sansón tomara esa decisión. Había un propósito soberano detrás de eso. Y el caso más asombroso es el de nuestro Señor Jesucristo. Si preguntamos, bueno, ¿quién en última instancia entregó a Jesús para la cruz? En última instancia, ¿quién fue? ¿Fue Judas? ¿Fue Pilato? ¿Fueron los soldados? ¿Quién fue? En última instancia, fue el Padre que lo había determinado. Dice la Escritura, está hablando Pedro al Sanedrín, que los había hecho llamar para atemorizarles. Y Pedro dice, porque verdaderamente, esto fue después de salir del Sanedrín, se juntaron en la iglesia y dijeron lo siguiente, porque verdaderamente se unieron, esta es una oración que Pedro levanta en la iglesia, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo, sí, ahí estaban todos, pero dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No fue Poncio Pilato, no fue Herodes, no fue el pueblo, fue el determinado consejo de un Dios soberano que había determinado que Jesús tenía que morir en la cruz por tus pecados, porque a menos que fuera a la cruz a morir por tus pecados, no habría esperanza para ti ni para mí. Así que todo el tiempo presenta esto la Biblia. Somos responsables, Poncio Pilato, Herodes, el pueblo fueron responsables. Dios trajo juicio por lo que hicieron. Sabemos cómo Jerusalén fue devastada 40 años después, fue destruida por Roma bajo el juicio de Dios por lo que hicieron. El asedio a Jerusalén, la destrucción a Jerusalén fue terrible. El precio que pagaron fue terrible. Ellos dijeron cuando entregaron a Jesús que su sangre sea sobre nosotros, y ciertamente así ha sido. Ellos han pagado por lo que ellos, bajo su responsabilidad humana, hicieron, pero por encima de eso había un Dios que había determinado que así había de suceder. Y eso es lo que la Biblia enseña todo el tiempo. Tú eres responsable, pero hay un Dios soberano que gobierna de manera impresionante. Y hermanos, yo creo que eso es muy importante asumirlo para nuestra vida, entender, como vamos a ver hoy con la ayuda del Señor, que detrás de cada cosa que nos ocurre está Dios, pero también a nivel mundial, a nivel de los gobiernos está Dios. Cuando uno tiene la sensación
de que todo se sale de control, todo el caos que tenemos con guerras, todo lo que está ocurriendo en estos últimos meses, y uno tiene la impresión de que todo está fuera de control. No, todo está bajo control, pero bajo el control de un Dios soberano, que está guiando todo según su providencia. El título del mensaje de hoy es 4 cosas preparadas por Yahvé. 4 cosas preparadas por Yahvé, porque es lo que vemos en este relato. Dios preparó 4 cosas. Él preparó una calabacera. Vamos a leer 4:6. Y preparó Yahvé Dios a una calabacera, la cual creció sobre Jonás. Dios está detrás de toda bendición, grande o pequeña, detrás de la más grande bendición, detrás de la más pequeña bendición, como una calabacera. Dios está detrás. Dios es el que prepara cada bendición para tu vida, como en ese momento era la calabacera que protegía a Jonás del sol. Dice Santiago: toda dádiva buena y todo don perfecto vienen de lo alto, del Padre de las luces. Dios está detrás de la más grande de las bendiciones, que es la salvación. Él ha diseñado el plan de salvación. Se hizo por su Hijo, como hemos leído, según lo que Él había determinado, pero para nuestra salvación. Pero Dios está también detrás de la bendición más pequeñita, como puede ser una calabacera, como puede ser ese tomate cuya semilla plantas, pero crece, germina, y te comes ese tomate que sabe tan rico. ¿Quién está detrás de eso? Está el Señor, porque ¿quién puso las leyes de la biología para que esa semilla germine y dé un tomate? ¿Quién lo hizo? ¿Fueron los millones y millones de años de evolución? ¿Fue la madre naturaleza? ¿Fue Dios? ¿Quién preparó la composición exacta que debe tener el sustrato, la tierra, para que eso pueda germinar? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Por lo tanto, detrás de ese tomate que te comes y que está tan rico, si es que te gusta el tomate, y si no puedes pensar en otra cosa, está Dios. Está Dios, que ha diseñado las circunstancias para que ese tomate pueda florecer. Así que, número 1, Dios está detrás de toda bendición, por pequeña que sea. Número 2, Dios está detrás de toda bendición, por pequeña que sea, aunque no la merezcamos. Aunque no la merezcamos. Jonás no merecía que el Señor hiciera crecer esta calabacera para que le cubriera del sol, porque Jonás estaba con una actitud muy fea. Si leemos los versículos anteriores, desde el versículo 1 de este capítulo 4, cuando los ninivitas se arrepienten, una ciudad de 120.000 personas se arrepienten, imagínate qué avivamiento, y Jonás se enfada, pero se agarra un mosqueo monumental. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Yahvé y dijo: ahora, Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en la tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Yahvé, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Está insoportable Jonás, pero Dios hace crecer una calabacera para cubrirle del sol. Él no merece. Él lo que merece es que el Señor le diga: ahora te va a matar. Esto es lo que quiere, no te va a hacer fosfatina por pesado. Pero el Señor hace crecer esa calabacera que le protege. Y hermanos, esto nos recuerda, y últimamente estoy procurando subrayarlo mucho. Todo en la vida cristiana es gracia. Nosotros los cristianos hemos entendido que la salvación es por gracia, pero no hemos terminado de entender que todo lo demás es gracia. Todo lo demás es gracia.
Por eso ocurre a menudo, por poner un ejemplo, hay una chica en la iglesia y otra chica en la iglesia. Esta chica es muy piadosa, es muy fiel al Señor. Esta otra chica aterriza por la iglesia cada 15 días y de repente el Señor a esta chica que aterriza cada 15 días por la iglesia le da un buen marido y esta otra sigue soltera. Sí, hermanos, lo pasa y le dicen, no, no es justo, no es justo. Es gracia. El Señor le dio a esta otra chica porque esta no lo merece más que la otra. Es gracia. Todo es gracia. Aún la bendición más pequeña es gracia. Eso es así con nosotros, con su pueblo, pero también es así con los impíos. ¿Acaso no ha dicho el Señor que Él hace llover sobre justos y sobre injustos? ¿Merece el impío? ¿Merece el agricultor blasfemo que caiga lluvia sobre su tierra y que su tierra fructifique? No lo merece. Pero un Dios lleno de gracia lo hace. Dice la Escritura, palabras del Señor en Génesis, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Estos ciclos que son fundamentales para la vida, para sostener la vida tanto del cristiano como del impío, se mantienen. Y todos, los que lo merecen, entre comillas, los que no lo merecen, entre comillas, todos lo reciben. Porque toda bendición del Señor es dada, aunque no lo merezcamos. Número 3, Dios está detrás de cada bendición grande o pequeña para que nos alegremos en ellas. Dios quiere que nos alegremos con sus bendiciones. Dios no es un Dios aguafiestas que quiere que seamos unos amargados, sino que disfrutemos, nos gocemos sanamente con sus bendiciones. Dice el versículo 7, el mismo versículo 6, cuando dice que Dios, preparó Yahvé Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Fue un alivio para él. Estaba cayendo el sol a plomo, el Señor hizo crecer esa calabacera, le libró del sol y se alegró grandemente. Entonces, hermanos, Dios quiere que nos alegremos grandemente, que disfrutemos grandemente de las bendiciones, aún las bendiciones más pequeñas que Él nos da, que nos alegremos recibiéndolas con gratitud de su mano, no porque lo merezcamos, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Dice la palabra en Eclesiastés, es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor, que nos gocemos del bien de nuestro trabajo. Cuando nuestro trabajo nos permite hacer unas vacaciones o tener un tiempo de ocio, el Señor le agrada. Dice Timoteo, el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Él nos da todo para que los disfrutemos. Dios quiere que nos alegremos por cada pequeña bendición que Él nos da y que la disfrutemos. Pero ojo, Dios quiere que sobre todo nos alegremos por la gran bendición que Él nos ha dado, que es la salvación, que es la bendición suprema, en cuyo contexto lo demás tiene sentido. No tiene sentido alegrarse en otras cosas si no soy salvo, porque entonces voy camino al infierno, ¿de qué me sirve? Pero cuando he recibido la gran bendición de la salvación, entonces también puedo gozarme de cada cosa pequeña que Dios me da. El Señor dijo, regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Así que es Dios el que prepara cada bendición. La bendición gloriosa de la salvación, pero la bendición de ese tomate que crece de la tierra. Detrás de cada pequeña bendición está un Dios soberano que provee, que cuida para nosotros. ¿No fue Jesús el que dijo, no te afanes por el día de mañana? ¿Has visto los pajarillos? ¿Has visto las flores? ¿Has visto cómo vuestro Padre las viste
les da de comer, así vuestro Padre hace con vosotros. Detrás de cada pequeña bendición está la mano soberana de Dios sobre tu vida. Ahora Dios preparó también un gusano. Dice el versículo 7, al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y la calabacera se secó. Es decir, Dios también está detrás de cada pequeña pérdida, detrás de cada pequeña prueba. Dios también está detrás de cada pequeño contratiempo, de cada pequeña cosa que no sale como tú quieres, de cada pequeña cosa que te fastidia porque ocurrió así. Dios también está detrás. Dice el profeta Isaías, está hablando el Señor a través del profeta Isaías: yo Yahvé y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahvé, soy el que hago todo esto. ¿Quién está detrás de cada pequeña adversidad en tu vida? Dios. Hermano, no es el diablo. Dios puede usar al diablo y puede permitirlo, pero no es el diablo. El diablo no es soberano de nada. Es Dios. Dios, el que está detrás, el que hace la luz, la oscuridad, la adversidad. Eso no significa que Dios ocasione o que Dios sea la causa del pecado, por supuesto que no, pero sí significa que detrás de cada suceso, bueno o malo, detrás de cada bendición, detrás de cada prueba, pequeña, mediana o grande, está la mano providencial de Dios, guiándolo todo según sus propios propósitos, como en el caso de José, que hemos mencionado, y como en el caso de la propia muerte de nuestro Señor Jesucristo, que hemos mencionado. Estaba Dios detrás. Así que Dios está detrás de ese pequeño problema de salud que tienes. Dios está detrás. Dios está detrás de esa avería de tu coche. Nuestro coche se ha vuelto a averiar. Estamos fritos con nuestro coche porque todos los años se nos avería. Y yo tengo que entender que Dios está detrás, que tiene un propósito. Que tiene un propósito. Dios está detrás de ese móvil que de repente no te funciona. Dios está detrás de esa tarea en el trabajo que no consigues resolver. Ahí estás en el trabajo intentando resolver algo, no consigues resolver. Dios está detrás de ese maravilloso día de playa que habías planificado y que se echó a perder, porque vivimos en el País Vasco y aquí te llueve en cualquier momento. Dios está detrás. Dios está detrás. No fue casual que empezó a llover y que quedaste sin playa. Dios está detrás. Hermano, yo lo que quiero que entiendas es que no hay casualidades, no hay azar. Es Dios gobernando providencialmente sobre todo. Dios prepara pequeños gusanos para traernos pequeñas pérdidas por varios motivos. Número 1, para avergonzarnos al sacar a la luz nuestra indiferencia hacia los asuntos del reino del Señor. Nuestras pequeñas cosas enseguida nos afligen, pero no nos afligen las cosas del reino. Me aflige que tengo el coche otra vez averiado, pero a lo mejor no me aflige que la gente está yendo al infierno. Dice el versículo 9: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás, que seguía en modo limón, dijo: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Yahvé, mira esas palabras, hermano, son tremendas: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció,
y no tendré yo piedad de Nínive. Hermanos, nosotros nos enfadamos, nos irritamos por nuestra pequeña calabacera que se echó a perder. A veces una pequeña calabacera en la que ni hemos trabajado nosotros. Como le dice Dios a Jonás, pero si tú no has hecho nada, si tú no has hecho nada, y tanto te enojas. Pero no nos preocupamos, porque en Beasain hay miles de personas que están yendo al infierno, porque en Vitoria hay cientos de miles de personas que están yendo al infierno. Entonces, estas cosas sacan a la luz la mezquindad de nuestro corazón, que tanto nos afligen en nuestras cositas pequeñas, pero somos tan insensibles con las cosas del reino de Dios. Número 2, Dios prepara pequeños gusanos para traer pequeñas pérdidas, para mostrar la idolatría de nuestro corazón. Como dijo Calvino, el corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón enseguida convierte las cosas en ídolos, cosas que Dios nos da para que las disfrutemos, no para que las convirtamos en ídolos. Nosotros las convertimos en ídolos. Y Dios a veces permite que las cosas se echen a perder para mostrarte eso es un ídolo. La forma en la que te enojas por esa tontería demuestra que eso es un ídolo en tu corazón. Y tienes que arrepentirte. Parece que podemos vivir sin leer la palabra del Señor, parece que podemos vivir sin orar, pero parece que no podemos vivir sin nuestras pequeñas calabaceras. Y enseguida nos enojamos. Encontré esta frase que me encantó. El principal uso del Facebook y otras redes sociales será demostrar en aquel día, cuando demos cuentas ante el Señor, será demostrar en aquel día que no había excusa para la falta de vida de oración. No tengo tiempo para orar, pero ahí estás en tus redes sociales. Eso es un ídolo. Y lo mejor que te puede pasar es que Dios mande un gusano y te lo destruya. Lo mejor que te... Lo digo en serio, de corazón, Lo digo de corazón. Yo sé que hablo un poquito así y a veces igual resulta gracioso, pero lo digo de corazón. Lo mejor que puede pasar es que Dios envíe un gusano y te acabe con eso. Dios envía gusanos para destruir nuestra calabacera. En tercer lugar, para mostrarnos la fugacidad de las cosas de esta vida, en contraste con la eternidad de las cosas celestiales. Para decirte, eso no va a durar. Sea cual sea tu pequeña calabacera, eso no va a durar. Fíjate cómo dice el versículo 6. Bueno, el versículo 6 dice cómo crece la calabacera, Jonás se alegra, y el versículo 7 dice, pero al venir el día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Cuánto tiempo le duró la calabacera a Jonás? Le duró un día, 12 horas, no le duró nada. Enseguida la calabacera se echó a perder. Y a veces es bueno que estas cosas ocurran para recordarnos que todo aquí pasa, que es perecedero, que no dura. Entonces acabas de estrenar coche, estás entusiasmado con tu coche recién estrenado y Dios envía un gusano en forma de despiste, en una maniobra, al aparcar el coche y lo estrellas contra la columna y dejas hecho un cromo, tu coche recién estrenado. Y Dios te dice, eso no dura. No pongas tu corazón en eso. Eso se acaba, así, se va. Pero las cosas eternas, eso es lo importante. Así que agradecemos cuando Dios envía gusanos, destruye nuestra calabacera, porque Dios nos está diciendo, no pongas tus ojos en eso, porque se va, se va. Pon tus ojos en las cosas
eternos. En cuarto lugar, Dios prepara a estos gusanos para destruir nuestra calabacera, para mostrar el mal carácter que tenemos. Porque sí, hermanos, tenemos un mal carácter. Tenemos muy mal carácter. Versículo 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: sí, mucho, hasta la muerte. Hermanos, sacamos a relucir tanta ira, tanto enojo, tanta amargura, porque de repente esa calabacera, que puede ser el coche recién estrenado, ese día de playa, yo qué sé qué, cualquier cosita, se echa a perder y sale la ira, sale el enojo, sale la queja. Dios quiere que eso salga para mostrar la suciedad de tu corazón y de mi corazón, para que nos arrepintamos de tanta perversidad que hay en nuestro corazón, podamos pedirle perdón al Señor. Pero si somos honestos, cualquier pequeño contratiempo que nos ocurre, con algo que hemos planificado, con una pequeña expectativa, con una pequeña ilusión que teníamos, cualquier contratiempo nos enoja, nos enfada, nos amargamos, y entonces nos enfadamos con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres. Saca a luz nuestro corazón. Y Dios quiere que nos arrepintamos, que tengamos un carácter manso. Todos experimentamos a lo largo del año pequeñas pérdidas, frustraciones ante cosas que no salen como hemos pensado. ¿Son casuales? No, no lo son. Son gusanos preparados por Dios para mostrar el estado de mi corazón, para mostrar nuestra mezquindad, cuando nos duelen más nuestras pequeñas pérdidas que las almas que se pierden sin Cristo, para mostrarnos nuestra idolatría, cosas que se convierten en ídolos, cosas sin las que no podemos vivir, aunque sí podemos vivir sin abrir la Biblia, para mostrar el mal carácter que tenemos y del que tenemos que arrepentirnos, para recordarnos que todo aquí es pasajero y fugaz y que nuestros ojos deben estar puestos en las cosas eternas. Así que, querido hermano, querida hermana, la próxima vez que tu calabacera se eche a perder, piensa: ¿qué Dios me quiere mostrar? ¿Qué Dios me quiere mostrar aquí? Dios está detrás de esto. No es casual. ¿Qué me quiere enseñar? La tercera cosa que Jonás preparó, que Dios preparó, un recio viento. Dice el versículo 8: aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte. En el punto anterior hablábamos de pequeñas pérdidas, eso es lo que representa esa calabacera siendo comida por un gusano, pero aquí no estamos hablando de pequeñas pérdidas, aquí estamos hablando de pruebas fuertes que golpean contra nuestra vida. Ya no es una pequeña calabacera corrompida que no puede matar a nadie, ahora es un recio viento cayendo a plomo sobre el profeta que sí puede matar, porque las insolaciones sí pueden matar. Así que así como el gusano dañando la calabacera nos habla de pequeñas pérdidas, el recio viento cayendo a plomo sobre Jonás, haciéndole desmayar y llevándole a desear la muerte, nos habla de grandes pruebas, de grandes tribulaciones que también vienen y que también vienen preparadas por Dios. Dios prepara aflicciones para sus hijos en su misteriosa providencia. Y lo hace a menudo, cuando más vulnerables somos. Fíjate que el viento solano no sopló cuando Jonás estuvo bien cobijado por la calabacera. Mientras Jonás estuvo bien cobijado bajo la calabacera, no sopló el viento solano.
sopló justamente cuando el gusano se había comido la calabacera. Justamente cuando Jonás se quedó sin ninguna protección, sin ninguna cobertura, pero justo en ese momento, cuando sopló el viento solano. Y a menudo sucede eso, que Dios permite cosas cuando más vulnerables somos. Quizá mientras tenías trabajo, no has tenido contratiempos económicos inesperados, pero qué curioso, te quedas sin trabajo y de repente todo bien, se rompe el coche, se rompe la nevera, se rompe todo, y ahora que me quedé sin trabajo, esas cosas ocurren. Bueno, es como el dicho popular, ¿no? A perro flaco, todo son pulgas, a veces ocurre, pero eso viene preparado por el Señor, eso viene preparado por el Señor. Así que a veces Dios permite esto cuando más vulnerables somos, cuando no tenemos forma humana de cobijarnos como no la tenía Jonás. Número 2, también a veces ocurre que pueden venir estas cosas cuando más seguros nos sentimos. Cuando uno dice, ahora sí estoy seguro, entonces de repente viene algo con lo que no contabas. Dice el versículo 5, siempre estamos en el capítulo 4, dice, salió Jonás de la ciudad, acampó hacia el oriente de la ciudad, se hizo ahí una enramada, se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás se queda a observar si la ciudad va a ser destruida o no. Destruirá Dios la ciudad, y él se queda como un espectador, es decir, conmigo no va esto, yo estoy seguro. No sé qué va a pasar con la ciudad, si la ciudad va a ser destruida, si no va a ser destruida, no sé qué va a pasar, a mí no me va a tocar. Yo me quedo aquí como espectador a ver qué pasa. Yo estoy seguro. Ya me he preparado aquí mi cobija, estoy a la sombra, estoy seguro. Y a menudo, hermanos, nos ocurre ese tipo de cosas. No solamente cuando Jonás se sintió seguro fue que vino este viento solano, sino que paradójicamente, irónicamente, Jonás se puso en la boca del lobo. Fíjate que dice el versículo 5 que Jonás acampó al oriente, o sea, mirando al oriente. Dice el versículo 8 que vino un viento solano. ¿A que no sabes de dónde sopla el viento solano? Del oriente. Del oriente. El viento solano, que se llama siroco, viene del oriente. Sin saberlo, se puso justamente en la dirección de donde venía el viento. Hermanos, podemos pensar que estamos seguros. Podemos pensar que tenemos la jubilación asegurada. Y que en cualquier caso, si hay algún problema con las pensiones, bueno, ya he amasado suficientes ahorros, por lo que no tengo problemas. Podemos estar felices porque tenemos el mejor seguro médico del mundo y además tenemos un estilo de vida insuperablemente sano y que por lo tanto vamos a vivir probablemente hasta los 100 años y de manera razonablemente sana. Podemos sentirnos seguros porque vivimos en la Europa de las libertades. Así que a nosotros no nos van a perseguir, eso de la persecución va con otros. Yo me puedo sentar a mirar qué pasa con otros a los que se les persigue, a mí no me va a tocar, porque yo vivo en la Europa de las libertades. Podemos pensar que hemos manejado nuestro matrimonio, nuestro hogar, de manera impecable y que por tanto los problemas graves matrimoniales o familiares van a ser de otros, no van a ser míos. Podemos tomar todas las precauciones posibles ante todo posible avatar y sentirnos seguros. Y sin embargo, Dios puede tener preparado un viento solano que de repente cae sobre ti a plomo,
al punto de sentir, voy a morir. ¿Quién lo preparó? Dios. Dios lo preparó. Dios lo preparó. Y precisamente por eso, porque Dios lo preparó, estamos seguros. No estamos seguros porque no va a venir. Estamos seguros porque aunque venga, Dios lo preparó. Y tiene un propósito. Y dará la victoria. Amén. Y Dios prepara aflicciones para sus hijos. En tercer lugar, en su misteriosa providencia, a menudo en forma terrible, en forma fuerte. No fue un ligero viento, dice el texto que fue un viento recio, bien fuerte, cayendo con furia sobre Jonás. Posiblemente el mismo viento, el mismo siroco que destruyó la casa de los hijos de Job y los mató a todos. Probablemente es el mismo viento siroco que sopla del oriente, que sopla del desierto de Sáhara, de este tipo de estos lugares. Vientos y tempestades, no livianos, sino furiosos, soplan a menudo sobre los hijos del Señor y no son preparados por el diablo, son preparados por Dios. Son preparados por Dios. Dios, en última instancia, siempre está detrás. Cuarto y último punto. Damos gracias al Señor, porque Él también tiene siempre preparada una salida. En medio del viento solano, en medio de las aflicciones, en medio de todo, Dios también tiene preparada una liberación. Capítulo 1, versículo 17. El versículo que leímos al principio. Pero Yahvé tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dios también está detrás de toda liberación, de todo rescate, de toda salvación. Dios siempre tiene preparados medios de liberación para su pueblo, en medio de sus aflicciones y problemas. A veces Dios prepara medios de liberación que a la par de ser medios de liberación son también una disciplina del Señor para corregir a sus hijos. El caso de Jonás es evidente. Ese gran pez que el Señor preparó fue una liberación para Jonás, pero también fue una disciplina, ¿no? Imagínate el terror que este hombre tuvo que pasar. Arrojado al mar con el agua embravecida, descendiendo al mar, un gran pez viene y se lo traga. No nos podemos imaginar el terror que pasó Jonás. El terror que pasó Jonás. Fue un medio de liberación, a la vez fue una disciplina del Señor sobre su vida, como en el caso de Jacob. A veces Dios prepara medios de liberación sobrenaturales, como el de Israel en Egipto, cuando Dios saca a Israel de Egipto a través de todas esas plagas. Pero en la mayoría de las ocasiones, Dios prepara agentes ordinarios, normales, para nuestra liberación. Ese trabajo que llega en el momento oportuno, cuando ya no tenías un céntimo más, cuando ya no sabías cómo ibas a pagar la siguiente factura, y de repente llega ese trabajo, ese diagnóstico médico que llega justo a tiempo. Tu cuerpo estaba generando un cáncer, no lo sabías, y justo a tiempo, por algún evento a menudo casual, entre comillas, te hacen algunas pruebas y detectan ese cáncer justo a tiempo. O esa palabra de ánimo que recibimos de un hermano cuando estamos desanimados. Muchas veces el Señor nos libera, nos saca de la estrechez a través de los hermanos que nos animan, que nos alientan. Dios tiene siempre preparados de una manera o de otra medios de liberación para rescatarnos. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más
más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Así que no tenemos que tener miedo ni que el Señor prepare gusanos o que prepare vientos solanos. Podemos descansar en que venga lo que venga, venga lo que venga, Él va a tener una salida, Él va a liberarnos. Ahora, muy importante, recuerda, Jonás, que es tragado por el gran pez, Jonás, tragado por el gran pez, es una señal, es un tipo profético. ¿De quién? De Cristo, ¿no es cierto? De Cristo. El Señor Jesús dijo en Mateo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que la liberación de Jonás por medio de un gran pez nos recuerda que hay alguien preparado desde la eternidad para nuestra salvación, que se llama Jesucristo. Él fue preparado desde la eternidad para morir en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Nuestro principal problema no son calabaceras, no son vientos solanos, es el pecado que nos aleja de Dios y nos lleva a la condenación eterna. Así que si hay alguien aquí que quizá todavía no ha entregado su vida a Cristo, si hay alguien aquí que quizá todavía no se ha arrepentido de sus pecados, quiero decirte que Dios tiene preparado un medio de salvación. Ese medio de salvación es Cristo. No hay otro medio de salvación. Él quiere rescatarte, Él quiere darte vida eterna por medio del arrepentimiento y de la fe. Si tú te arrepientes, crees en Cristo, entonces el Señor Jesús, del cual Jonás es un tipo en el vientre del gran pez, te salvará y te dará vida eterna. Amén. A modo de conclusión, para resumir lo que hemos estado viendo. 1. Dios no improvisa, Él no obra a golpe de ocurrencia, nada le pilla por sorpresa, Él tiene desde la eternidad todas las cosas preparadas. Todo. 2. Él tiene preparada cada calabacera, es decir, cada bendición, por pequeña que sea, Él la tiene preparada para que tú te goces y te deleites en ella. 3. Él tiene también preparados gusanos, pequeñas pérdidas, para mostrar cosas perversas de nuestro corazón, nuestra idolatría, nuestra indiferencia ante los que se pierden, nuestro mal carácter, y para recordarnos que todo aquí es pasajero. 4. Él tiene preparados recios vientos solanos que caen con furia sobre nuestras vidas, tribulaciones, aflicciones que pueden venir de manera sorpresiva, quizá cuando más seguros nos sentimos, y que deben servir para nuestra santificación, porque eso es lo que Dios quiere, santificarnos. 5. Él tiene preparados medios de salvación en cada aflicción. Él no nos abandona en la prueba, sino que su misericordiosa mano nos libra. Y 6. Sobre todo, Él tiene preparado el más grande medio de salvación, el Verbo eterno de Dios, preparado, destinado desde la eternidad para morir por nuestros pecados y darnos salvación. Amén. Amén. Podemos orar y adorar a este Dios soberano. Yo quiero que te vayas a la casa con esta idea. Dios es soberano, soberano absoluto, gobierna sobre todo, puedo descansar en Él, Él tiene propósitos en todo. Mi vida no está en las manos del azar, mucho menos está en manos del diablo. Mi vida está en las manos de un Dios bueno, soberano. Señor, te damos gracias, Señor, por cada cosa, buena o mala, mala para nuestra carne, porque todo es bueno para los que te aman, pero desde el punto de vista de nuestra carne, de la debilidad de nuestra carne, te damos gracias por cada cosa buena o mala
que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Porque en todo ello tú tienes un propósito. En todo ello tú estás obrando, tú estás trabajando en nuestras vidas. En todo ello, Señor, tú estás llevando a término tu gran obra de salvación que has comenzado. Padre, ayúdanos a descansar en tu soberanía. Ayúdanos, Señor, a rendirnos en tus manos, a no tener temor de lo que vaya a venir, sabiendo que tú gobiernas sobre todas las cosas. Señor, te damos gracias y te alabamos también por cada pequeña bendición. Señor, no queremos, Señor, tomar de manera ingrata ni siquiera una pequeña ensalada, Señor. Aun cuando tomamos una pequeña ensalada, queremos recordar que esto, Señor, tú lo has preparado, todas las leyes físicas, químicas, biológicas que se requieren para que podamos tener esa ensalada en nuestra mesa. Tú lo has preparado. Y queremos darte gracias por cada pequeña bendición, tomar cada pequeña bendición con gratitud, gozarnos y deleitarnos en cada pequeña bendición. Pero sobre todo te damos gracias por Cristo Jesús, por el Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo, por el cual hemos sido redimidos, porque no hemos sido redimidos a precio de oro o de plata, sino que hemos sido redimidos de la vana forma de vivir que heredamos de nuestros padres, por la sangre del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Muchísimas gracias, Dios eterno, porque tú tenías esto preparado desde la eternidad, y cuando llegó el tiempo apropiado, nació Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y fue a la cruz a pagar el precio que la ley exigía, y ahora nosotros somos salvos. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor, abre nuestros ojos para entender más, Señor, tu soberanía. Amén. Y descansar más en tu soberanía. Amén. Y hallar deleite en todo lo que tú permites. Amén. A ti, Padre, Señor, sea gloria, sea honra, sea alabanza. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén y amén.